Buenos días, hoy es 22 de marzo de 2021. Y hoy tocan los dos últimos capítulos y el epílogo del libro de Cualinos. ¿Quién será el asesino? Yo creo que igual es, a ver, todas las pistas está aquí claro que apuntan hacia o Tiresias. Es decir, Midal y Tiresias. A ver, vamos a ello. Capítulo número 30. Confluencia en la Torre del Sol. Flint soltó la cuerda al chocar contra dos jóvenes álamos y después resbaló hasta frenarse en un charco de barro y musgo. Pies ligeros, se alejó otros cuantos pasos y acto seguido se detuvo para observar al enano. Flint agitó un puño en su dirección. ¡Pedazo de mula!, gritó. Volvió la vista hacia el orificio de la boca, tentada de señalar el lugar con el propósito de regresar algún día y examinarlo con más detenimiento. No obstante, decidió que era mejor en paz los secretos del pasado y las sombras que acechaban en sus dominios, mas no pudo alejarle una idea de su mente. Bajo sus pies, a gran profundidad, en las frías entrañas de la tierra, el silencio había cubierto de nuevo con un pesado manto las desiertas salas y corredores. En la oscuridad, las sombras aguardaban como lo habían hecho durante años. Flint escuchó el distante retumbar de tambores y choques de trompeta. Otro recuerdo acudió a su memoria. El mago, ademangándose la manga para mostrarle cómo se desanudaba la bañera de palacio. El enano se había fijado en que Midal tenía en el antebrazo una pequeña cicatriz en forma de estrella. Por último, Flynn recordó a Ilea en la cocina de su casa de cuarzo rosa, la primera vez que llevó allí a Tanis para que la conociera. La anciana le había contado algunas historias acerca de los partos a los que había asistido y había hecho mención a uno en particular que se había complicado, el que tuvo que utilizar forceps, que habían dejado una marca al recién nacido en forma de estrella. Flint supo que Midal no tardaría en dar la suelta al codo y la cólera acumulados durante décadas. El orador y sus 3 hijos, suponiendo que Gentanas no estuviera muerto ya, serían asesinados. El enano no le cabía la menor duda de que el retazo de cordura que aún quedaba en el mago y que era el rasgo que había asomado a la superficie durante años, haciéndolo mostrarse amistoso tanto con ese semielfo como con él mismo, también lo habían pronunciado un lo siento mientras acababa con sus víctimas. Con que un mago de poca monta, rezongó, torció el gesto y unas profundas arrugas de preocupación le surcaron el rostro. Incluso cabalgando en la mula no conseguiría llegar a Colinos a tiempo. Lo que es más, no tenía ni idea de qué zona de Colinos había emergido. Solo sabía que se encontraba en algún punto al otro lado de la torrentera, al oeste de la ciudad. El área le resultaba familiar. Echó un vistazo en derredor, intentando recobrar la calma. Piel ligera se acercó a Flynn, pero el enano hizo caso omiso de ella. Frunció el entrecejo y se estrujó el cerebro. La vida del orador pendía de un hilo. No había posibilidad de que llegara a tiempo de evitarlo, a menos que encontrara un atajo. Algo parecido al doble hueco de Snamodi. Cerró los ojos e intentó evocar hasta el último detalle de aquel suceso: el pánico, la persecución del Taylor, el golpeteo de los cascos de pies ligeros. Abrió los ojos y examinó a la mula con más interés. El animal arrancó un puñado de hierbas con un mordisco y empezó a masticar con calma a la vez que miraba al enano. Flynn se dio media vuelta. Estaba bastante seguro de que la zona donde lo había atacado el monstruoso reptil se encontraba al sudoeste de su actual posición. Si se encaminaba en aquella dirección, tal vez se topara con algo que le refrescara la memoria. O si no,
la de la mula. Al resultarle familiar del paisaje, las mulas eran de sobras conocidas por su sentido de la orientación, ya que no por su inteligencia, aliento agradable o docilidad. Flint dio un paso hacia adelante y llamó a la mula con una de ademán. Acércate, cariño, susurró con delicadeza. La mula siguió masticando, con una expresión desconfiada en los ojos. El enano cogió un puñado de hierba y se lo ofreció. ¿Quieres un poco?, preguntó. Un fugaz destello de interés cruzó las facciones del animal. Oh, está bien, dijo Flynn, exhalando un sonoro suspiro. Se dio la vuelta y, como por casualidad, agitó el puñado de hierba sobre su hombro sano. Has roto mi pobre viejo corazón, simulando un sollozo. Un hocico suave le rozó la nuca y le quitó el puñado de hierba de la mano. Flynn se volvió con una expresión de alegría. ¡Pies ligeros! Rodeó con los brazos el cuello del animal, razonando que más tarde podría bañarse, y se montó en la ropa. Unos segundos más tarde se dirigían al trote en dirección sudoeste. Punto y aparte, los guardias del puente oeste saludaron a Tanis cuando este pasó corriendo ante ellos, bajo la túnica gris de su primo. ¡Llegas tarde, giltanas!, gritó uno de ellos. Tanis se sujetó en la capucha, temeroso de que con la carrera se le cayera el embozo y quedara descubierto su identidad. Si ocurriría tal cosa, los guardias lo arrestarían sin lugar a dudas. Tanis siguió corriendo por las calles empedradas de Qualinos. Punto y aparte. Midal estaba de pie, al borde del área central de la Torre del Sol, con una actitud circunspecta. El mosaico que representaba el cielo nocturno y diurno se encumbraba 180 metros sobre su cabeza. Las paredes de mármol reflejaban la luz de 400 antorchas y la del sol, proyectada por los incontables espejos incrustados en los muros. La sala empezaba a llenarse de dobles. Lord Litanas se encontraba al pie de la tribuna. Selena, cuyos cabellos tenían un tono rubio mucho más claro que la última vez que el mago la había visto, miraba al nuevo consejero con una expresión de adobo en sus ojos violetas, desde su posición cerca de la entrada a la sala. No dirigió una sola mirada a Ulten, que se había quedado en la parte de atrás, con una actitud melancólica. Lord Tiresian, quien al parecer había encontrado a alguien que le arreglara la espada ceremonial que ahora colgaba a su costado, estaba situado junto a la Laudana, cerca de la tribuna, sin prestar atención al noble. La princesa dirigía continuas miradas alrededor con gesto inquieto, como uno tiene que ser tiresiano. Como uno de los coordinadores del Kentomen, Midal había sido, o igual es el viejo consejero, quien había decidido el sitio que cada noble debía ocupar, insinuando que se limitaba a cumplir la voluntad del orador. La posición de Laudana la situaría cerca de Portios y de Solostadán, cuando desencadenara su magia. Musitó para sus adentros Midal. Era una pena que Talasa hubiera rechazado su petición de matrimonio. Habría significado un gran cambio en los planes que tenía para ella. De hecho, había retrasado este momento durante años, esperando que alcanzara la edad adecuada para declarársele y que ella le entregara su amor. Habría perdonado la vida del orador por Laudana. Se preguntó si tal vez debió decírselo. A las mujeres les encanta saber que sus pretendientes renunciarían incluso al mundo entero por conquistar su amor. En el caso de Laudana, aquello se acercaba mucho a la verdad. Sí,
Quizá debió decírselo. Un mago de segunda fila, dijo doncamente para sí mismo, y luego se echó a reír. Poseía una gran magia desde que era un niño, desde que se reunió con la gema gris de Gargat en las cavernas. Midal se movió hacia la parte derecha de la tribuna, en dirección a la escalera que subía en espiral entre la parte interior de mármol y la exterior de oro. Cualquiera que se hubiese fijado en él habría imaginado que el elfo que había colaborado en la coordinación del Kentomen de Portios procuraba tener un panorama mejor del desarrollo de la ceremonia desde la segunda balconada, situada por encima de la que ocupaban los músicos. No obstante, la multitud no lo vería cuando desatara la magia que abriría el techo de la torre y dejaría caer una lluvia de fuego desde lo alto. En cualquier caso, aunque alguien lo viera, tampoco importaría mucho. No quedaría nadie vivo para contarlo. Remontó despacio los escalones e hizo una pausa para recobrar el aliento. Últimamente estaba más debilitado. Aunque no quisiera admitirlo, la muerte de Senot por medio de la magia le había agotado muchas energías, pero la caza del Tailón había sido una oportunidad espléndida, puesto que el viejo consejero lo había amenazado con revelar cuanto sabía de él. Había sido fácil convencerlo de que guardara silencio unos cuantos días más, con la promesa de grandes riquezas y favores. Estúpido viejo entrometido. Y también la partera, aunque la verdad es que había sentido tener que matarla. El mago había confiado en que los nobles achacaran la muerte de Senot a la magia del Taile, pero entonces vio a Tanis apuntada a la bestia con una segunda flecha, que, como todas las demás, estaba bajo los efectos del encantamiento cabrón que había realizado la noche que entró en el taller de Flint. Entonces vio la oportunidad que se le presentaba de confundirlos a todos. Había sido sencillo ordenar a la flecha encantada que volara hacia el pecho del consejero. Qué cabrón. Qué pena que los nobles reunidos en la torre no vivieran para saber lo inteligente que era, pensó Midal. Punto y aparte. Las hojas y las damas azotaban el rostro de Flint, quien azuzaba pies ligeros mientras cruzaban el bosque. Hacía media hora que cabalgaban y, aunque el enano había tenido la vaga sensación de reconocer ciertos detalles, por ejemplo, una peculiar yuxtaposición de una roca y un roble, todavía no estaba seguro de saber dónde se encontraba. Pies ligero, sin embargo, parecía dirigirse hacia una meta precisa, y si bien a Flint no le gustaba confiar la situación al arbitrio de una mula, la cabezota, y enamoradiza, era la única alternativa que tenía en ese momento. Punto y aparte. El asesino tenía que ser Tiresian, pensó Tanis mientras corría. El semielfo ya no hacía el menor intento de disimular la espada que llevaba bajo la túnica y que golpeaba las piernas. Los elfos con los que se cruzaba la calle, de acuerdo con lo establecido en el Kentomen, apartaban los ojos a otro lado para no mirarlo. Por si acaso, no obstante, continuó con la capucha echada sobre el rostro. Tal vez fuera Litanas, agregó para sus adentros Tanis. El joven caballero elfo, quien había celebrado su propio Kentomen el año pasado, había ganado mucho con la muerte de Senot, ya que había ocupado el puesto del viejo consejero, además de alcanzar un compromiso de matrimonio con la caudalada Selena. Y tal vez Ailea había descubierto algo que relacionaba a Litanas con la muerte de Senot. Tal conclusión era desalentadora y espantosa. Tanis carecía de la información suficiente para deducir quién había planeado las muertes de Senot y Ailea, y había atentado contra la vida de otras dos personas, Giltanas y él mismo. Todo cuanto sabía era que el intento de acabar
Giltanas confirmaba la teoría de Flint. Portios, el Lodadol y Laudana corrían un grave peligro, haciendo caso omiso de su jadeante respiración, y el ardor de los pulmones siguió corriendo. Punto aparte, era el mismo claro. Flint estaba seguro. El mismo peñasco enorme, el mismo paraje boscoso. Los árboles yacían en el suelo, hechos astillas, y el sendero estaba pisoteado. Tanto los árboles como la doca estaban señalados con las marcas de los latigazos de la cola de la bestia. Había encontrado el claro donde el Tailil lo había atacado por primera vez. Desde allí esperaba podría hallar el Eslamón. Ojalá llegara a tiempo. Ojalá recordara todo lo que había hecho para abrir el Eslamón de aquel día. Punta aparte. Midal contempló la asamblea desde lo alto de la desierta balconada. Sus claros ojos centellearon. Vio el cabello dorado de Laudana, reluciente con la luz de las antorchas, y por un instante sintió una profunda tristeza. Por encima de lo que tenía que hacer, por encima de lo que había hecho, por encima de lo que la gema gris le había ordenado hacer, la serie de asesinatos había empezado con el de Quetzalcóatl Canán, adiós, cabrón, hermano de Lodadol, 50 años atrás. Midal fue quien, por mediación de la magia, indujo a los saltadores humanos para que atacaran a Quetzalcóatl y a su esposa, Eransa. Y si bien Midal no había blandido las espadas que sesgaron la vida de Quetzalcóatl, fue obra suya, un acto dictado por la envidia. Aquella fue la primera vez que se valió de humanos para llevar a cabo sus propósitos. Y la última, ya que había resultado demasiado imprevisibles para su gusto. Les había dicho que mataran también a Elansa. En lugar de ello, llegó a tiempo de verla tendida inconsciente en la calzada, en tanto que los salteadores discutían sobre quién de ellos iba a matarlo. Asaltarlo por una súbita compasión que lo cogió por sorpresa, les ordenó que devolvieran a Elansa el medallón de acero que le habían quitado y que la dejaran en paz. Sabía desde luego todo lo relativo a la gema gris, en la que tenía cabida tanto el mayor bien como el mayor mal. Desde su infancia había experimentado en sí mismo un movimiento peculiar, pendular idéntico hacia lo uno y lo otro. En el mismo cuerpo coexistían dos personas, la que podía ordenar la muerte de un elfo y la que sentía afecto por el hijo de la esposa violada de su víctima, y que luego podía acabar con la vida de aquel niño cuando se hizo mayor. Un movimiento en la sala atrajo su atención, y se inclinó sobre la barandilla. Los tambores retumbaron, acompañados por el toque de trompetas. La ceremonia había llegado al momento en que Giltanas, vestido con la tradicional túnica gris, debía penetrar en la sala de la Torre del Sol, encaminarse hacia la pequeña puerta situada en la parte trasera del edificio y cruzarla para reunirse con Portios, que lo aguardaba al final de la yate hilada, la senda de la iluminación. Ah, qué cansado estaba Midal de este infernal sentido de la tradición. Mantenían las costumbres más triviales, en tanto que las más importantes, la que hacía de Qualinos un lugar único por la pureza racial, tenía vistos de perderse. Él se encargaría de. Midal alejó aquella idea de su mente para tomar atención a los acontecimientos del momento. Aquí se pondría punto y final a la celebración, ya que Giltanas estaba muerto. Esta sería la broma pesada que les destinaba a los nobles aportes y sobre todo a Solostadán. Un último chasco antes de que murieran. El mago los imaginó a todos expectantes, ataviados con sus mejores galas, tranquilos con la seguridad de su opulencia, de su posición social, de su convencimiento de que merecían todo ello. Se preguntarían dónde estaría Giltanas. Por fin se impacientarían y empezarían a murmurar y mirar a su alrededor. De haber discutido las cosas por su cauce normal, Giltanas habría aguardado junto a la pequeña puerta. Así habría dado comienzo el cantomén propiamente dicho, en el que Solostadán
se había dirigido a la asamblea con unas frases establecidas por la tradición, explicando que había perdido a su hijo adolescente en la arboleda y que ahora no tenía heredero. Los tres Ulati se habrían adelantado, con los rostros todavía ocultos bajo las máscaras, y habrían declamado las líneas que les correspondían en la representación. El sonido del gong habría marcado el momento en que Gitanas debería penetrar en el corredor, desde el que habría enviado a Portios al exterior, convertido ya en adulto. Portios habría recibido de manos del orador una copa de vino rojo, que simbolizaba su linaje y su designación oficial como heredero. Y Portios, desde ese momento, sería considerado persona adulta. Midal rió por lo bajo. En lugar de toda esa rimbombante pantomima que tanto gustaba a los elfos, Midal se adelantaría, llamaría a Portios para que saliera del corredor sagrado y se uniera a los demás, y entonces pronunciaría las palabras que sellarían todas las puertas. La ceremonia llegaría a su fin, al igual que sus vidas, y cuando hubiera concluido la matanza, él sería el orador. Los tambores retumbaron de nuevo. Midal se inclinó sobre la barandilla para poner en práctica sus planes. Llamando a Portios, se quedó paralizado, mudo por la sorpresa. Giltanas había entrado en la torre. Sorpresa. Enfrentamiento con el asesino. Midal observó petrificado la entrada en la torre de la figura encapuchada, envuelta en la túnica gris. Los murmullos que se habían iniciado entre los reunidos cesaron, y todos observaron con expectación a Giltanas, mientras el joven rodeaba la sala por el borde exterior. «¡Pero si está muerto!», gritó para dar sus adentros el mago. No obstante, había algo dado el Giltanas. Parecía más corpulento, y la túnica le quedaba estrecha de hombros. La constitución de la figura encapuchada era más semejante a la de Tanis. Pero Tanis también estaba muerto. Midal siguió con la mirada a la figura mientras se dirigía con agilidad hacia su posición junto a la puerta, y se quedaba esperando el momento de entrar de nuevo en acción. Solo Stradam, ataviado con los dorados ropajes ceremoniales, hizo su entrada por las puertas de la antesala y se dirigió hacia la tribuna. Remontó los peldaños con solemnidad y se vio de cara a la muchedumbre para pronunciar el corto discurso que cada padre de la nobleza había dirigido en el cantonment de sus hijos durante los últimos 2000 años. «Este es un día triste para mí», dijo en la antigua lengua elfa. «He perdido un hijo». En la balaustrada Midal pensó en la ironía de semejante aserto. Una risa le agitó los hombros. No sabía solo Stradam lo acertado de sus palabras. El mago decidió permitir que la charada se prolongara un poco más. ¿Quién sabía si solo Stradam le proporcionaría más momentos de diversión sin proponérselo? El orador, con una expresión sombría en sus rasgos aguileños, prosiguió: «He perdido un hijo en la arboleda. En consecuencia, no tengo heredero. ¿Alguien puede ofrecerme algún consuelo?». Un redoble de tambor sonó en la primera galería, debajo de Midal. Oyó abrirse una puerta a lo lejos, y 3 elfos, vestidos con capas y polainas de seda negra y cubiertos con máscaras de cuero, también negro, hicieron acto de presencia. Eran los Ulati. «Hemos encontrado al niño», dijo el primero. «Su corazón es puro», añadió el segundo. «El niño es un recipiente vacío que aguarda ser colmado», proclamó el tercero. «Hemos encontrado un niño que será tu heredero, tu propia sangre», entonaron al unísono los 3 personajes. El gong resonó. Giltanas abrió la puerta y cruzó el umbral. Luego cerró a sus espaldas. Tanis
Cegado por la luz deslumbrante de la torre, palpadeó al penetrar en la súbita oscuridad del pasillo. Veía titilante llama de la vela, pero la figura de Portios era apenas una silueta que se perdía en las sombras. El medallón, creado por Flynn, reflejaba el brillo dorado del cirio. Tenía que conseguir que Portios se le acercara más. ¿Cuáles eran las palabras que Giltanas había dicho? Le buscó en su memoria. Soy tu infancia. Le citó, procurando imitar el timbre más fino de Giltanas. Déjame atrás. Las brumas son del pasado. Aquello no le sonaba bien, pero estaba haciendo cuanto podía. Ve hacia tu futuro. ¡Giltanas! Se escuchó el odorizado cuchicheo de Portios. Pronuncia las palabras correctas. Y en la antigua lengua. Tanis vaciló. ¿No la recuerdas? Sí, señor Portios. Escucha. El hijo del lodador pronunció las palabras estipuladas en el antiguo lenguaje. Vamos, repítelo. Tanis vaciló de nuevo. Portios se acercó a él, como deseaba el semielfo. Por un breve instante, Tanis consideró la alternativa de hacer uso de su fuerza para reducir a su primo. Le había propinado un buen puñetazo antes, mucho tiempo atrás, en el patio de palacio. Fue el único altercado físico ocurrido entre los dos primos, y con ello se había ganado durante años la enemistad del heredero del orador. Por Dios, dijo sin disimular ya su propia voz. Escúchame, no salgas por esa puerta. ¡Tantalas! El rostro de Portios denotó una gran conmoción. ¿Dónde está Giltanas? ¿Qué has hecho con...? Escúchame, siseó Titanas. Si es que te ha servido de algo la vigilia en la arboleda, préstame atención. Su primo retrocedió. Parecía que se esforzaba por adoptar una actitud de calma. Inhaló hondo y soltó despacio el aire. ¿De qué se trata, Tanis? Preguntó con un tono normal. Hay una conspiración para matarte a ti y al lodador. ¿Al lodador? ¿Se encuentra bien? Sí, está bien. He venido para impedir que el asesino lleve a cabo sus planes. ¿Tú? Portio soltó una risa queda. Portios soltó una risa queda. Si bien su expresión, para sorpresa de su primo, era amable. Pero si solo él es un chiquillo, Tanis. Ese mielfo lo atajó, consciente de que los asistentes a la ceremonia se estarían impacienteando al otro lado de la puerta. Lo peor que podía ocurrir en este momento era que alguien abriera aquella puerta y echara una ojeada al interior del pasillo. Por Dios, el mismo que asesinó a Senot y a tía Ilea va tras de ti y el orador y de Laudana, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Tani reflexionó. El tiempo para la persuasión estaba llegando a su fin. Podía resolver la situación recurriendo a la fuerza física, pero su sangre elfa se estremecía ante la perspectiva de dejar sin sentido con un golpe a un joven durante su quentomen, fuera por las razones que fuera. Sin embargo, sí se sentía capaz de mentir. ¡Oh, Dios! Por Dios, Giltanas ha muerto. Se produjo una pausa. La expresión del dedo del orador no valió un ápice. El asesino acabó con él también, por Dios. Si os matan a ti, al orador y a Laudana, el reino se sumirá en el caos. Al parecer, Portios procuraba asumir lo que había oído. Tanis se compadeció de él, sintiendo en el alma el dolor que le estaba causando. Tengo un plan, Portios. ¿Cuál es? Inquirió con voz calmada a su primo. Escucha, yo soy solo un peón del juego, al que se puede sacrificar. Qué lástima. Flint se asomó. Joder, qué lástima, coño. Flint se asomó a la grieta abierta
en el tronco hueco punto y aparte, del hueco de doble que le había salvado la vida meses atrás. En el interior, el árbol se había abierto otra vez para el alivio del enano. Entró en la oscuridad, con pie ligero pisándole los talones. Flint hizo caso omiso de la mola. ¿Cómo atravesé el fondo? ¿Qué fue lo que hice? Susurró con la mano sobre la frente calenturienta. Estaba hundido hasta los tobillos en los desechos amontonados de hojas secas. La luna bajó la vista al suelo. La pinocha se prendió fuego. Tal vez fue eso, reflexionó unos segundos. Bueno, si me equivoco, moriré abrasado. En fin, encendió una antorcha y la acercó a la alfombra de hojas de secas. Las llamas se alzaron rugientes. Midal corrió por la segunda balconada para descender por la escalera de caracol hasta el piso bajo. Hacía mucho tiempo que Giltana se había entrado en el corredor. Algo no manchaba conforme a los planes del mago. Estaba furioso. Sería injusto que las cosas se torcieran en el último momento. Llegó a la puerta que conducía al hueco de la escalera cuando oyó exclamaciones de espanto que se alzaban entre los asistentes y se volvió hacia la balaustrada para asomarse y ver qué ocurría. ¡Portios va al Mado! ¿Qué? Un joven que en Tomen jamás ha ido al Mado. ¿Qué presagia esta actitud? Solo estará. Palideció al mirar la figura a la que suponía su hijo y heredero, pero no perdió la compostura ni por un momento. Portios, dime qué significa esto, ordenó. Hay un asesino en la torre, gritó Tanis, a la vez que se despojaba de la capucha que lo cubría. Se alzó un nuevo revuelo de exclamaciones, en tanto que la muchedumbre se apartaba dejando paso al semielfo que enarbolaba la espada. Tanis subió de un salto a la tribuna y se colocó delante del orador. ¡Tantalas!, exclamó desde arriba Midal. ¡Pero si habías muerto! El joven se volvió para enfrentarse al mago. Los ojos de Midal se encontraron con los de Tanis, y en ellos vio una expresión de dolor. ¿Y tú cómo sabías eso, mago?, inquirió Tanis. ¡Guardias!, llamó Tiresian. Tanis alzó el arma, y el amuleto de lanza centelleó como un pequeño sol. El mago ha asesinado en 2 ocasiones y planea hacerlo otra vez hoy, dijo, apuntando con la espada a Midal. Midal tuvo que contenerse para no soltar una carcajada por el caos que se había desatado a sus pies. ¿Qué mejor momento que este para lanzar su pequeño conjuro? Empezó a entonar las palabras del hechizo. Por todos los dioses, masculló Tiresian, el semielfo se ha vuelto loco. Y también el mago. ¡Guardias! Tanis, ¿dónde está Portios?, gritó Laudana. ¿Y Giltanas? Pero Tanis no tenía tiempo que perder con explicaciones. Se lanzó a toda carrera hacia la escalera de caracol. Los guardias, ataviados con el negro uniforme ceremonial, entraron en tropel a la sala, pero no comprendieron de inmediato que la persona a quien Tiresian quería que detuviera era el semielfo. Tanis pasó entre sus filas, abrió la puerta de un empujón y subió los escalones de 3 en 3. Como si las palabras le tumbaran en su cerebro, Tanis escuchó el cántico de Midal en lo alto. El mosaico del techo crujió. ¡Adiós! No me jodas. De improviso, tía Ailea apareció en la escalera ante él. ¡Ailea!, exclamó. ¿No has muerto? La anciana lo miró y sonrió. Entonces, ¿ves? Ya sabía yo. Entonces, de repente, ya no era Ailea, sino Senot, que
se reía y señalaba con gesto despectivo al semielfo. Tanis alzó la espada e intentó dominar el pánico. Senot se transformó en un elfo de mediana edad, de facciones elegantes y ojos azules. Daba el brazo a una mujer pálida, de rizoso cabello trigueño y ojos en un tono marrón oscuro, como la tierra. La elfa miró a Tanis, alzó una mano ante él y susurró: Tantalas, hijo mío. Tanis estaba paralizado, pero su corazón latía desbocado. La angustia del momento lo desgarró. Entonces salió del trance con brusquedad. «Sois producto del hechicería», gritó. Las figuras se desvanecieron en el aire. Se apartó del lugar en donde se había quedado paralizado. Sintió como si unos dedos gélidos le rozaran el brazo al pasar por el punto donde habían surgido las apariciones. «¡Mirad!», gritó interrumpiendo en la segunda balcanada. 3 fragmentos del mosaico se desprendieron del techo y se precipitaron sobre la asamblea de elfos. Una fina grieta hendió la bóveda. En aquel instante, en medio de un retumbar semejante al del trueno, Flint y pies ligeros se materializaron en la tribuna. «¡Adelas!», llamó el enano. Su voz resonó en los muros. «¡Adelas, Canaan!». Flint señaló con su martillo al mago. «¿Adelas? ¿Cómo?». El cántico de Midal se hizo más lento y después se interrumpió. Con las manos alzadas sobre la cabeza, las palmas sudorosas, mantuvo el hechizo y bajó la vista hacia el enano. De repente se hizo un profundo silencio en la sala, roto por el débil golpeteo producido por la caída de pequeños fragmentos del mosaico. En el aire flotaba un olor a piedra y argamasa. «¿Adelas?», repitió Solostadán con voz queda. «¿Mi hermano?». «Vuestro hermano no murió, orador», dijo Flint. «Adelas no murió. Vino a vos como Midal». El inesperado rebuzno de la mula rompió el embrujo creado por la aparición de Flint, y Midal reanudó la salmodia. Un crujido que semejaba a un quejido agónico llegó del arco iris que dividía el mosaico del cielo nocturno y el diurno, en lo alto de la torre. «Asesinó a Lord Senot porque había descubierto quién era en realidad», gritó Flint, cuya voz temblaba por la cólera. «Mató a tía Ileas por la misma razón, y ahora quiere acabar con vos y con vuestros hijos». Con una tranquilidad asombrosa, Solostadán se volvió hacia Midal. Esto no me lo esperaba. Hacia Adelas. «¿Por qué?», preguntó. Midal bajó la vista hacia ellos y sintió que lo desbordaba la rabia que había albergado durante casi 200 años. Dejó caer los brazos y cesó su cántico. «Me echasteis de aquí, Solostadán», gritó. «Me alejasteis de Qualinos». «Te estabas muriendo, Adelas», contestó el orador. «¿O es lo que creíamos?». «Siempre fui el más inteligente de los 3, Solostadán», bramó Adelas. «Debería haber sido el orador. Seré el orador, y haré que Qualinesti sea solo para los elfos de sangre pura, ahora que posee el poder de la gema gris». Una parte de la columnata que sostenía la primera galería levantó, debilitada por el hechizo de Adelas, y lanzó esquilas de piedra en la sala. Los nobles se dispersaron. El mago esbozó una mueca y extendió las manos. Lanzó una descarga de fuego sobre la tribuna. Flint se abalanzó contra Solostadán y el empeño sacó a Solostadán fuera de la plataforma. Tiresian hizo otro tanto con la urana y la envió hasta la relativa seguridad del espacio desguardado por la balconada.
Un bloque de mármol se precipitó sobre el noble. ¡Adiós! Y Laudana chilló aterrada. ¡Por Dios! Irrumpió en ese momento de la yate hilada. ¡Adelas! Gritó de nuevo Tanis a la vez que alzaba su espada. Pero su gesto hizo reír al mago. No se olvida de nada, Tantalas. La espada no me atacará. Abrió los brazos y ejecutó unos alegres pasos de baile. La hechicé, ¿sabes? El mismo día que hechicé esas puntas de flecha que también utilizaste contra el Lady Lord Senot. Sus risas estridentes se interrumpieron con un golpe de tos, y Tanis vio la oportunidad para atacar. Se abalanzó sobre Adelas y arremetió con la espada, pero el alma rebotó contra algo invisible y pasó inofensiva sobre la cabeza del mago. Adelas alzó de nuevo los brazos y dio la espalda al semielfo de manera ostentosa y le anudó la salmodia. Otro trazo del mosaico se desprendió del techo. Adelas se asomó sobre la balaustrada con un brazo hacia atrás, como si fuera lanzado otra descarga de fuego mágico sobre los aterrados espectadores. Tanis intentó de nuevo razonar con el mago. ¡Midal! ¡Adelas! ¡Giltalmas está vivo! Abajo a sus pies, Tanis vio a Portios volver bruscamente la cabeza hacia él, con el rostro resplandeciente de esperanza al escuchar que su hermano pequeño no había muerto. Midal giró sobre sus talones, con una expresión terrible plasmada en su pálida faz, y los iris casi cadentes de todo color. ¿Está vivo?, preguntó, aunque a juzgar por las apariencias, la espada no le serviría de nada contra el mago. Tanis no dejó de apuntarle con ella. Sí, y Giltanas te anteceden en la sucesión, Adelas, replicó el semielfo. No conseguirás ser el orador. Hagas lo que hagas aquí hoy. Adelas se estremeció, como si estuviera al borde del abismo. Entonces, una de las manos se disparó hacia adelante y un proyectil mágico se precipitó sobre el semielfo. Actuando por puro instinto, Tanis levantó la espada. El rayo mágico se estrelló contra el medallón de lanza y derritió el acero. Otro rayo de fuego salió de la espada y surcó el aire hacia el mago, que lanzó un alarido cuando la descarga lo alcanzó y lo arrojó por el borde de la balconada. Su cuerpo estalló en llamas antes de estrellarse contra el suelo de la torre. ¿Y vale? Joder, qué mierda final, qué asco de batalla. Bueno, de bueno. Epílogo. Año 308 después del cataclismo. Finales de verano. ¿Pero dónde obtuvo el poder?, preguntó Tanis de nuevo. Flint sacudió la cabeza. Corrían rumores, desde luego, leyendas acerca de una fuente de inmenso poder caótico, escondida en algún lugar remoto de las cuevas existentes en el subsuelo de Colinos, pero el enano no estaba de humor para realizar fábulas. Pidió cerveza para los dos. El tabernero de la posada, el último hogar, trajo las bebidas a la mesa en jarras rebosantes. Flynn suspiró. Ah, muchacho, ¿cómo he echado de menos esto? Una mesa cómoda en una esquina de una posada acogedora. Cerveza de verdad, que al llegar al estómago sientes como si pies ligeros te hubieras soltado una coz. Tanis no quería cambiar de conversación. Habían hablado del asunto hasta la saciedad durante las últimas 3 semanas y todavía no habían llegado a comprender con exactitud lo ocurrido. Midal, es decir, Adelas, mató a todas esas personas porque lo enviaron lejos de Qualinesti cuando era un niño. Flint, eso no es razón suficiente. El semielfo jugueteó con su jarra de cerveza, haciéndola girar sobre el húmedo círculo marcado en el tablero de la mesa. El enano movió la cabeza arriba y abajo. Ya lo sé, muchacho. Detrás de todo esto había alguna clase de poder, algo que nosotros desconocemos. Pero existen leyendas que podrían explicarlo. ¿La gema gris? Solo es un mito, Flint.
El tono del semielfo era rotundo. No se dejaría convencer. Flynn sacudió la cabeza, alzó su jada, echó un trago y chasqueó los labios. 5 días en Solace y todavía el gusto de una buena cerveza le resultaba tan placentero como si fuera algo recién descubierto. Flint, ¿qué pasa ahora? Rezongó el enano. El amuleto me salvó la vida. El tono de Tanis era apremiante. ¿Por qué no salvó la de mi madre? Al fin y al cabo, le pertenecía. También habían discutido acerca de esto durante las semanas que habían pasado en los caminos. Flint iba balanceándose sobre la grupa de pies ligeros y Tanis meciéndose suavemente con el firme paso de Bertal. No creo que estuviera encantado cuando lo tenía el ansa, muchacho. Sospecho que Ailea tuvo algo que ver con ello. La mención de la anciana partera arrojó una sombra de tristeza sobre los dos amigos. Pero yo creía que tía Ailea solo tenía capacidad para crear ilusiones mágicas, trucos para entretener a los niños, objetó el semielfo, y algunos recursos de magia menor para ayudar en los partos. Nada importante. También pensábamos que Midal era un mago de segunda fila. Tanis asintió y guardó silencio un rato. Después se le ocurrió una nueva idea. El mago los mató a todos. Ketenan, Elansa, Senot, Ailea, incluso a Tiresian, cuando salvó a Laudana interponiéndose entre ella y el bloque de mármol desprendido. ¿Y para qué? Para de ese modo eliminar a todos los herederos que lo antecedían al título de orador. ¿Acaso suponía que iba a salir de los escombros de la torre solo para anunciar que era realmente Adelas y por lo tanto debía nombrarlo orador? Imagino que habría encontrado el modo de hacerlo, respondió Flynn. O, lo más probable, la gema gris se habría encargado de ellos. De ello, añadió para dar sus adentros, pero Flint empujó la jarra de cervezas de Tanis hacia su amigo. Echa un trago y no le des más vueltas, muchacho. Hay cosas que solo se explican con un acto de fe. Para Adelas tenía sentido lo que se proponía. Tanis abrió la boca para decir algo, pero el enano lo atajó levantando una mano. Ya es suficiente. Guardaron silencio durante un rato. Después, Flint alzó su jarra y propuso: brindemos. Rehusar sería insultar al enano. Por tanto, Tanis agarró el asa de su jarra. Brindemos, repitió. Por Ailea. Se miraron a los ojos y sus jarras chocaron. Y por la amistad, añadió Flint. Tanis sonrió. Por la amistad, convino el semielfo. Bueno, fin del libro, besitos, seguramente hasta mañana. Adiós, chao, chao.